por definir en qué consiste la concentración de las soluciones. Recuerden que yo les había dicho que en las soluciones había un soluto y un solvente. La concentración tiene que ver precisamente con la relación, la cantidad que hay de soluto con respecto a la cantidad del solvente. Entonces, básicamente cuando hablamos de la concentración, ella lo que hace es expresarnos la cantidad de soluto en proporción a la cantidad del solvente. Es decir, aquí tenemos un ejemplo gráfico, no hay necesidad de que hagan los dibujos, solamente es para hacer la explicación. Aquí podemos ver de una manera eh, cualitativa, ¿cierto? La cantidad de sustancia, la cantidad de soluto que se va agregando a la solución. Entonces podemos observar que en este primer vaso la cantidad de soluto es mínima, lo podemos notar por el tono, ¿cierto? De la mezcla. Aquí podemos encontrar que hay una mayor cantidad de soluto y la mezcla tiene una coloración un poco más firme. En este tercero hay una mayor cantidad de soluto y se va acentuando el color. En el cuarto, pues bastante soluto. Y en el quinto podemos ver que la concentración es muy alta porque la coloración es totalmente fuerte en el tono que se está colocando. Entonces, tenemos soluciones que tienen poco soluto y son diluidas a nivel cualitativo, ¿cierto? Y tenemos soluciones que tienen bastante soluto, entonces se denomina una solución concentrada. ¿Mm? Eh, Obviamente, en este caso, no vamos a hablar únicamente de la parte cualitativa, porque en la química es muy importante conocer las cantidades, ¿sí? No solamente lo que a mi parecer o a mi vista pueda considerarse como diluido o como concentrado, sino con un dato matemático exacto, con una cantidad específica. Por ejemplo, si se prepara un medicamento, ¿cierto? Un medicamento, pues se necesita saber cuántos miligramos de la sustancia activa hacen parte de ese medicamento, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, o lo digo, cuando se compran medicamentos para el dolor, como por ejemplo el Motrin. El Motrin es un medicamento que está formulado para cuando hay dolor. Entonces, hay Motrin de 200, de 400, de 600, de 800, ¿cierto? Miligramos. No, no pesos, no lo que cuesta la pastilla, sino estoy hablando de los miligramos del principio activo que están allí. Esa es la concentración que tenemos de la sustancia en esa pastilla. Entonces, en la química es muy importante conocer la cantidad específica que tenemos de concentración de un soluto en una solución. Es muy importante. Por esa razón existe la concentración de las soluciones. Ahora, para cuantificar esa concentración utilizamos dos tipos de unidades. Unas unidades que son físicas y otras unidades que son químicas. Entonces ya vamos a entrar a mirar las primeras unidades de concentración que son las físicas. Ronald, como entraste tarde, sí, ya había dado la indicación de que dejaban el espacio para cuarto periodo y para los ejes, y esta es la primera temática que vamos a desarrollar. Que por favor tomen los ejes de el módulo. Bueno, en una tablita que vamos a hacer, vamos a ver las unidades físicas de concentración. Las vamos a manejar en una tabla para que nos queden resumidas y luego sí empezar a desarrollar una a una de ellas. Entonces aquí tenemos en esta tabla las 4 unidades físicas de concentración. Esas unidades son el porcentaje peso a peso, el porcentaje peso a volumen o masa a volumen, el porcentaje volumen-volumen y las partes por millón. Esas son las 4 unidades que tenemos a nivel físico de concentración. ¿Por qué se llaman unidades físicas de concentración? Porque en este caso yo no necesito conocer exactamente la fórmula de la sustancia o la composición como tal del soluto, no necesito conocerlo. Simplemente con que conozca la cantidad
en gramos y en mililitros de soluto que puede haber en una solución, con eso ya es suficiente. No necesito especificar cuál es el soluto. Entonces, hacemos este cuadro, por favor, de las unidades físicas de concentración. ¿Qué tenemos en segundo lugar? La expresión matemática. Esta expresión matemática corresponde a las fórmulas que vamos a estar trabajando para el desarrollo de este tema. Entonces, el porcentaje masa-masa o peso-peso de soluto es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de la solución por 100. El porcentaje masa-masa con respecto al solvente, entonces es igual a los gramos de solvente sobre los gramos de la solución por 100. Esto lo vamos a ver más detalladamente con los ejercicios correspondientes, con los ejemplos. En el caso del porcentaje masa-volumen, entonces tendremos gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Si dice peso-volumen, precisamente es porque el soluto va en unidades de masa y el solvente va en unidades de volumen. Siempre gramos y mililitros. No utilizamos otro tipo de sustancia, perdón, de unidad. En la descripción se me pasó ahorita en el porcentaje en masa-masa, entonces decirles que ahí lo que encontramos es los gramos de soluto que hay en cada 100 gramos de solución. Gramos de soluto o gramos de solvente que podemos encontrar en cada 100 gramos de solución. En el porcentaje masa-volumen o peso-volumen, expresamos los gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Fíjense que siempre es solución. Cuando veamos los ejercicios nos vamos a dar cuenta que no podemos confundir solución con solvente. Eso lo vemos más adelante en detalle. El porcentaje volumen-volumen, entonces es la relación que hay de volumen de soluto, ¿cierto? En la solución. Y se mide como mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. Mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. Y como decimos, medimos el volumen en cada 100 mililitros de solución. Las partes por millón son las unidades más pequeñas. Se utilizan, por ejemplo, para medir contaminantes, sobre todo cantidades de contaminante que por lo general son muy bajitas. Entonces tenemos miligramos de soluto, aquí no son gramos, sino miligramos de soluto por kilogramo de solución. Es decir, estamos midiendo a la millonésima parte, miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Y si es en términos de peso-volumen, entonces miligramos de soluto sobre litros de solución por 100. Entonces, esas son las unidades y aquí básicamente lo que empleamos es lo que averiguamos es cuántos gramos de soluto hay por cada millón de partes de solución. ¿Cuántos gramos de soluto hay por cada millón de partes de solución? Entonces, tomamos el apunte de la tablita y ya empezamos, una vez finalicen esto, a explicar la primera expresión, que es la unidad de masa-masa. De igual manera, les voy a recomendar, mientras van haciendo la tablita, que ubiquen una calculadora para que la tengan ahí a su lado cuando empecemos a trabajar la primera unidad de concentración física. Me avisan, por favor, una vez hayan terminado de hacer la tabla. Vamos a ver entonces la primera unidad física de concentración. Vamos a explicarla, que es el porcentaje masa-masa o peso-peso. Esta parte no es necesaria que la copien, ya ustedes la tienen ahí en su cuadro. Simplemente es para resaltar que el porcentaje en masa o porcentaje en peso, que significa lo mismo, corresponde a la masa del soluto sobre la masa de la solución. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Masa de soluto sobre la masa de la solución por 100. Permítanme un segundo, creo que no se está viendo. Ya, ahí están viendo la diapositiva. ¿Así? Ok. Esta no es necesario, vuelvo y repito, que la copien, sino que simplemente lo que estamos haciendo es
sacando aparte es una de las variables. Entonces, aquí tenemos masa de soluto. Esta masa ya vimos que es en términos de gramos, ¿sí? Siempre vamos a trabajar en términos de gramos, gramos de soluto. Y aquí les decía que es muy importante que tengamos presente que dice gramos de solución o masa de solución, que también va a ser en gramos, ¿sí? Esto ya lo tienen ustedes en la tablita. Entonces, esta es la expresión para poder calcular el porcentaje masa o el porcentaje masa-masa o el porcentaje peso-peso, que finalmente son lo mismo. Entonces, vamos a ver un par de ejercicios donde podamos poner en práctica esto. Necesito que prestemos mucha atención. Esto es muy fácil, realmente no es complicado, pero no quiero que estén desatendiendo porque de lo contrario se van a perder en el ejercicio. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice calcular el porcentaje masa de una solución de sulfato de cobre en agua. Si contiene 25 gramos de soluto y entre 300 gramos de solución. Si contiene 25 gramos de soluto entre 300 gramos de solución. Aquí podemos observar claramente los datos que nos da el ejercicio. Por un lado, nos dice que son 25 gramos de soluto, ¿cierto? Y por otra parte nos están indicando que hay 300 gramos de solución. Fíjese que aquí el que sea sulfato de cobre o cloruro de sodio o cualquier otro compuesto realmente no es relevante. El nombre del compuesto no es relevante en este tipo de unidades. Lo importante es conocer la cantidad en gramos de soluto y gramos de solución. Entonces ya tenemos nuestra fórmula, porcentaje masa-masa o peso-peso es la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Entonces, la masa del soluto, o sea, reemplazamos los datos. Peso del soluto, masa del soluto, 25 gramos. Entonces, aquí 25 gramos de soluto sobre los gramos de solución, 300 gramos de solución. 25 sobre 300 por 100. El resto simplemente lo hace la calculadora. Ustedes verifican el resultado. 25 dividido en 300 y eso por 100. Y nos da, como aparece en la parte inferior, 8,33%. ¿Qué significa este 8,33%? Que hay 8,33 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de solución. Eso es lo que significa ese 8,33%. Hay 8,33 gramos de sulfato de cobre por cada 100 gramos de solución. Ok, con respecto a este ejemplo, ¿alguna pregunta? Profe, yo lo calculé y me dio 0,83. ¿Multiplicaste por 100? Sí, señora. Entonces, revisa porque algo no te quedó bien. Yo lo acabo de realizar también en mi calculadora y me da exactamente ese valor. 25 dividido 300 por 100. Si alguien más puede verificar el resultado, por favor. Ok, da 8,33. Entonces, revisa, por favor, si de pronto hay hubo algún error en los datos, como los colocaste en la calculadora. El siguiente ejemplo, entonces vamos a realizar el ejercicio. No lo tenemos ahí listo, sino que vamos a irlo
desarrollando. Entonces dice, se prepara una solución disolviendo 13,5 gramos de glucosa en 0,100 kilogramos de agua. 13,5 gramos de glucosa en 0,100 kilogramos de agua. Y nos dicen calcule el porcentaje masa de soluto en esta disolución. Entonces empezamos por los datos que nos está proporcionando el ejercicio. ¿Cuáles son los datos? Tengo 13,5 gramos de glucosa. La glucosa es mi soluto. Y me dice que tengo 0,100 kilogramos de agua. El agua, hago una pregunta, ¿el agua es la solución o es el solvente? Es el soluto, profe. Ojo, ¿el agua es la solución o es el solvente? Es el solvente, solvente. El agua no es la solución, es el solvente. Entonces, aquí hay varias cositas que debemos mirar. Bueno, para solucionar este ejercicio, lo primero es que me dice que todo debe estar en gramos. Vemos que el soluto está en gramos, el solvente no está en gramos. Entonces, el solvente lo debo pasar a gramos. ¿Cómo pasamos de kilogramos a gramos? Ok, entonces decimos 0,100 kilogramos por... ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? No, Ronald. 1000. 1000 gramos, muy bien. Un kilogramo tiene 1000 gramos. 1000 gramos. ¿Ok? Entonces cancelamos aquí kilogramos con kilogramos y aquí nos va a quedar en unidades de gramos. Entonces 0,100 multiplicado por 1000 nos va a dar en total 100 gramos. Listo, no tenemos 100 gramos de agua, pero no tenemos la masa de la solución. Resulta que la masa de la solución, es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. La masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? La masa del soluto, que es 13,5 gramos, más la masa del solvente, que son 100 gramos. Es decir, que la masa de la solución son 113,5 gramos. Esa sería la masa de la solución. Ahora sí podemos determinar el porcentaje en masa, que sería igual a la masa del soluto, que son 13,5 gramos, sobre la masa de la solución, que son 113,5 gramos, por 100. Masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Y lo demás, pues, es hacer la operación en nuestra calculadora. 13,5 dividido en 113,5 por 100. Y esto nos da, permítanme que te voy a quitar esto, 11,89%. 11,89%.
¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que cuando nos dan la masa del solvente, ¿cierto? Cuando no nos dicen masa de solución, sino nos dan la masa del solvente, debo primero hallar la masa de la solución. Y que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. La masa del soluto más la masa del solvente. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Siempre en unidades de gramos, chicos. Siempre vamos a trabajar en unidades de gramos. Entonces tomamos el apunte, por favor, de este segundo ejemplo. Chicos, entonces a medida que vamos terminando de tomar el apunte del ejemplo, nos podemos ir retirando, ya se terminó el tiempo de la clase. Yo espero hasta que todos hayan tomado el apunte y nos encontramos nuevamente dentro de 8 días. Dios los bendiga. Chao. Chao, profe.